Estamos de regreso esta noche en este juego de manos. Los expertos estamos platicando, bueno, estaban platicando, ya me incluyo. Ahora no te bajes, ahora no te bajes. No, amigo, con el señor secretario de Educación. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos nuevamente. Y seguimos en este tiro al blanco. ¿Tú traías algo, amigo? Estaba comentando el secretario pensando sobre el reto del gobierno. Sí, que nos quedamos como medio incompletos y nos daba algunas cifras, secretario, que no son menores. Decía que el reto realmente en un país y un estado democrático debe ser que quienes llegan y aspiran a formarse en una entidad federativa tengan la capacidad para hacerlo y que las condiciones se den para que su esperanza se convierta en realidad. Entonces, la manera en que el gobernador del Estado de México lo ha venido resolviendo es justamente establecer un esquema de coordinación con la federación que ha permitido crear 17 instituciones de educación superior en los últimos 3 años y que eso ha permitido realmente ampliar la cobertura en la educación superior, que es donde, digamos, al inicio de este gobierno era donde mayor presión teníamos. Ya el entonces gobernador Enrique Peña Nieto había hecho un esfuerzo importantísimo con la creación de la Universidad del Bicentenario, que como saben tiene 28 unidades académicas y le da cabida a un número importantísimo de alumnos que ya está fluctuando entre los 12,000 y los 13,000, pero llegará en algún momento a incluir a más de 26,000 alumnos. Pero vamos, eso es paulatino. Sin embargo, la creación de estas 17 instituciones, que incluye, por cierto, un par de ellas de la Bicentenario, y de universidades como las universidades politécnicas, que se dice fácil, pero que tienen una vocación estrictamente tecnológica y que van orientadas también a resolver el problema de empleabilidad. Perdón, nada más rápido. Es que ahí se hacía un embudo, ¿no? Y yo creo que yo lo digo y hablo de manera personal, el año pasado mi hija hizo su examen a la universidad y a veces el no saber qué va a pasar, si entra o no, pero tener el respaldo de que el gobierno del estado tiene opciones, inclusive a los familiares yo les decía, no pasa nada, porque sabemos de casos de suicidio y de drama familiar terrible, ¿no? Lamentablemente así ocurre, pero yo creo que ese es un gran respaldo inclusive para los padres de familia, el saber que hay también opciones cuando antes pues era ahí o ahí. No había otra opción. En fin. Señor secretario, se ha trabajado mucho sobre la situación del bullying, se ha trabajado mucho sobre varias habilidades, ahorita que comenta usted la situación digital, pero en cuestión de valores, ¿cómo surge la idea de precisamente difundir valores en las escuelas y en qué abona, en qué ayuda precisamente a este tipo a los alumnos más que nada? El fenómeno de la violencia escolar, que siempre que puedo lo reitero, es un fenómeno que está acompañado, primero hay que verlo desde la relación causa-efecto. La violencia escolar es un efecto, no es una causa. Es decir, no se genera la violencia per se en la escuela, sino es un reflejo generalmente de lo que sucede en el entorno de las escuelas. Y siempre que hemos tenido una situación de acoso escolar, por ejemplo, o de violencia violencia escolar en general, detrás de esto hay un entorno que facilita este tipo de procesos, y ahí esto lo que nos ha planteado es la necesidad de crear todo un esquema que permita sobre todo hacer énfasis en un concepto que es el de convivencia armónica. Es decir, la convivencia armónica es el antídoto que resuelve los problemas de violencia que emergen desde la primera escuela. Digo esto porque si la segunda casa de nuestros hijos es la escuela, la primera escuela de nuestros hijos es la casa. Y si en esa primera escuela hay una carencia en materia de valores, principios, es muy complicado, sobre todo porque los niños nos lo dicen con una enorme claridad. Los niños son abiertos y cuando les preguntas las cosas te las contestan tal cual, y te dicen, es que si mis papás se pelean o discuten de manera violenta y con lenguaje obsceno lo que tienen que platicar, ¿cómo me piden a mí que no diga groserías? Ahí hay una incoherencia, y esto nos obliga a revisar desde el principio cómo en este concepto de que todos somos educadores debemos poner especial énfasis desde la casa, sobre todo porque los niños te están observando permanentemente y son pues una aduana que si no la pasas pues vas a tener un reflejo inmediato en la escuela. Entonces, estos elementos te llevan a la conformación de lo que llamamos las redes
para la atención y la promoción de la convivencia armónica, atención de la violencia y promoción de convivencia armónica. Estas redes incluyen a prácticamente todos. Primero, tenemos una red de especialistas, por supuesto que eso siempre debe tenerse porque es el punto de partida para formar a los maestros, a los papás, a los alumnos mismos. La red efectivamente de de los grupos participantes, maestros, la red docente, la red de padres de familia, la red de los alumnos y la red de académicos que también están vinculados a la parte especializada, junto con la red de instituciones. Este proceso nos ha permitido involucrar a una gran cantidad de participantes. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia ha trabajado muy estrechamente con la Secretaría de Educación, no de ahora, sino desde hace mucho, y ellos nos han ayudado a certificar a nuestros maestros en materia de mediación. Y este concepto ha tenido tal impacto que incluso se ha llevado hasta el nivel de los temas comunitarios, es decir, hay delegados municipales hoy en nuestro estado que se han formado en materia de mediación y ellos mismos lo dicen, cómo las herramientas de la mediación les han permitido resolver problemas como se los permiten a los niños. Y entonces, con estas redes y una nueva filosofía respecto de cómo observar la violencia y la convivencia armónica, tenemos entonces dos extremos. ¿Cómo partimos del espacio de la violencia que parecía que de repente se estaba convirtiendo en moneda de cambio corriente en todas partes, la cotidianidad, a un esquema donde la convivencia armónica te lleve a precisamente detectar a tiempo estos temas y no minimizar las expresiones de violencia? Bueno, primero involucrándonos todos, teniendo bien claro qué tiene que hacer cada quien. Y la otra cuestión es introduciendo esquemas distintos. Decía Einstein, no puedes resolver los problemas con la misma lógica que se generaron, sino tienes que cambiarle la lógica a las cosas. Y aquí justamente es donde se presenta el cambio en la lógica. ¿Cómo arribar a una cultura de paz? Es decir, para arribar a una cultura de paz tienes que pasar por una cultura de perdón. No que no haya violencia o que no haya confrontación. Esa siempre la va a haber. Donde hay grupos humanos hay conflicto y de manera natural se presentan este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo resolver esos conflictos? Bajo el esquema de la cultura de paz tienes que entrar por el concepto de perdón, por ejemplo. El concepto del perdón es un concepto central y la justicia restaurativa también lo es dentro del concepto de mediación. Pero esos temas pareciera que de pronto se nos olvidaron, sobre todo porque si tú revisas los medios, ves las películas, por ejemplo, las películas tienen un alto nivel de violencia que no te da oportunidad o no le da cabida ese concepto de perdón. Sí. Normalmente hay un héroe que resuelve muy rápido las cosas. Y que perdona, pero no olvida. Claro, ¿No? O sea, te perdono, pero, y ya cuando metemos ahí el pero, ya bailó el perdón. Pero, secretario, hablando de justicia, ya que lo mencionas, ¿ya se le da un trato justo al Estado de México en términos de distribución de recursos, acorde a la presión que ya trae, que nos platicabas, al crecimiento poblacional que se tiene, a la altísima meta o propósito que hay en el sistema educativo mexiquense? ¿Ya podemos hablar de que recibimos un trato justo? Mira, yo creo que esto difícilmente podría ser de golpe y repentino. Tenemos una enorme sensibilidad por parte de la Federación respecto de las necesidades que tiene el Estado de México y evidentemente en todos los casos hay un planteamiento que busca en los nuevos programas tratar de ser equitativos. Por ejemplo, tomo el caso de las tabletas en el nivel de educación primaria. Si ustedes recuerdan, se hace el planteamiento de dar una tableta a cada niño de quinto año y al paso al segundo año de que ese estado o esa entidad federativa es beneficiada, pues en automático pasan los niños de quinto a sexto, ¿no? Para recordar el compromiso que hizo el presidente de la República de otorgárselas a quinto y sexto. Bueno, en el Estado de México es la entidad federativa que recibe el mayor número, 317,000 tabletas. Digamos, en ese programa novedoso, el tratamiento es absolutamente equitativo porque va en razón de de la matrícula que tenemos. Pero si nos regresamos ya a los programas anteriores que ya estaban funcionando, la verdad es que no te vas a encontrar con eso. Por ejemplo, en los centros de formación docente, mientras en el Estado de México nos autorizaron 1 o 2 en los últimos 12 años, en otras entidades federativas con mucho menor
matrícula, recibieron para conformar hasta 32, ¿no? Entonces se nota claramente que tienes un desequilibrio en ello, pero lo que sí tenemos ahora es una gran sensibilidad y mucha receptividad, digamos, a ir viendo cómo lo nuevo sí debe de ir equilibrado. Secretario, hay que recordarle a nuestros televidentes que este gobierno, desde hace 2 sexenios, tiene dividido el estado en regiones. A Sí. usted le corresponde la región Toluca. Si nos pudieras comentar qué se ha podido hacer de esa posición en capacidad de gestión, en entrega de apoyos por este Valle de Toluca. Pues primero que nada el gobernador tiene un esquema de organización que tiene como propósito lograr que no solamente la parte sectorial sea la que involucra a los servidores públicos. Pongo el ejemplo de mi caso, perdón que lo haga así, pero es el que me permite expresarlo con mayor claridad. Me toca desde el punto de vista sectorial atender todo el estado, pero de manera particularizada soy el presidente del gabinete regional número 13 de Toluca, que abarca Toluca, Almoloya de Juárez y Sinacantepec. Yo creo que personalmente lo he vivido así, es una gran escuela de sensibilización de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque hubo otras estrategias de acercamiento a la población en las que quien tenía el contacto con la población no tenía responsabilidad sectorial. Entonces parecía como que se trataba de, digamos, de necesidades y demandas diferentes, y no lo son. Lo que esta estrategia de gabinetes regionales permite es que los programas, los proyectos macro que el señor gobernador diseña para que lleguen a la mayor parte de la población que más lo necesita, se puedan capitalizar y convertir en, digamos, un hecho en cada región. Uh-huh. Es decir, que el que se entera del programa Acciones por la Educación, por ejemplo, que no sea una ficción estatal, sino que en la escuela en particular se tiene que entender que ahí las acciones por la educación tienen que llegar a la escuela. Y eso solo se logra si mantienes un esquema de permanente comunicación con todas y cada una de las instancias que corresponden al sector educativo, por ejemplo, para bajar eso. Si se trata de programas sociales, y ahí empieza la transversalidad, ya no solamente te ocupa, en mi caso, no solamente me ocupo de la parte sectorial educativa, sino que también me toca atender los temas relacionados, por ejemplo, con programas sociales. Y cuando te toca atender las cosas con esa transversalidad, pues te toca también salud, te toca procuración de justicia, seguridad ciudadana, y eso te asume, porque así nos lo ha instruido el gobernador, como el responsable de la región de todo lo que la administración pública involucra. ¿Dejaste de dormir, secretario? Sí, no está tan sencillo. Semejante paquete, bueno. Señor secretario, se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí. Ojalá que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Yo creo que el tema de la educación nos da para hablar, híjole, de muchas cosas. Muy importante. Y esperamos que pronto nos acompañe nuevamente. Pues yo me quedé realmente en la primera jugada, mira. Fue la que nos dejó hacer también, secretario. Puso reloj de contratiempo, pues así Sí. que... Empezó por acomodar el tablero. Sí, sí, ¿sabes? sí, claro. Ojalá que nos vuelva a acompañar nuevamente. Con muchísimo en su gusto. programa. Yo les agradezco mucho y agradezco a su audiencia que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Muchas ¿Dónde, gracias. ¿Dónde te siguen, secretario, en redes sociales? En redes sociales, sí, en Twitter y en Facebook. ¿Cuál es el Twitter? Secretaría de Educación, SEDUC, nada más así, @seduc. 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 Pues gracias, un placer. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, pero Clau Vázquez, antes de ir a ella, nos tiene algunas otras cosas que platicar interesantes y también para la reflexión. Adelante. Así es, chicos y público de Juego de Manos. Bueno, hoy el que no sabe a qué está jugando es Karim Carballo, presidente de Cuautitlán Izcalli, quien, bueno, quiere ser diputado, pero en últimos días ha sido flanco de muchas críticas a nivel nacional, porque, bueno, el señor mandó a poner un busto para que todos sus paisanos lo recuerden de por vida. Pero no solo eso, sino que dijo que le había costado 35,000 pesos, cosa que no ha podido probar porque dijo no haber pedido factura para no pagar el IVA. Gracias. Continuamos.